Vamos a dar oportunidad entonces ahora a nuestro siguiente conferenciante, que es el doctor Carlos Cuello Pérez Eresino. Es investigador de Sinvesca. Y bueno, voy a hacer una especie de problema inverso. El doctor Carlos Cuello, al cual le agradecemos de manera muy particular y articulado, comité organizador, que haya aceptado venir al colegio de graduados. El doctor Carlos Cuello, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 3, que llegó antes de los 40 años a tener ese reconocimiento, Premio Nacional de Ciencias y miembro del Colegio Nacional. Entonces, decir esas 3 palabras muy simples para toda la gente que se dedica a investigación si hacemos el problema inverso, esto es producto de un cúmulo de experiencias, de capacidades y de dedicación a la ciencia, ¿no? Entonces, por eso nos da muchísimo gusto que está aquí con nosotros. También venía el doctor Carlos Cuello. Y sin más preámbulos, dice que él nos dale a Pascal y mi doctor, y pues ya vamos a tocar para que diga su plática. Entonces, adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos. Creo que el derecho todavía conectando está en PDF mi presentación. Solo aclaro, tampoco soy algo. Tal vez hay ingenieros civil, pero ya ni siquiera me acuerdo en mayo de ingeniería civil. Entonces seguramente diré varias variedades de explicaciones, pero yo solamente quiero mencionar las técnicas de las que quiero hablar. Eres un área que he trabajado durante 30 años. Se pueden integrar. Intento dar soluciones regionales, dimensionales, niveles, solamente para hacer ese uso. Entonces, pasan a la siguiente, por favor. Bueno, primero, el área en la que yo trabajo se conoce como optimización evolutiva objetivo. Para poder definirla, primero tengo que definir qué es la optimización objetivo en caso de que no la conozco. La optimización objetivo se refiere a resolver problemas en los que en vez de tener una sola función objetiva, es el rectoral, tenemos 2 o más, pero además hay una peculiaridad. Estos objetivos están incompatibles. Al menos 2, que tengo más de 2. Esto es muy importante porque si los objetivos no estuvieran en conflicto, yo podría optimizar por separado cada uno y obtendría una sola solución de eficaz, y esa es la hay que hacer nada especial. El hecho de que estén en conflicto hace el problema mucho más grande. Ese es un ejemplo de ingeniería civil. Si yo quisiera utilizar un puente, tal vez los 2 objetivos más obvios son la seguridad y el costo de construcción. Estos objetivos se contraponen porque si yo quiero que sea más seguro el puente, tengo que reforzar el acero, el concreto, va a salir más caro. Como tal el costo, si quiero disminuir el costo, seguramente voy a tener que sacrificar parte de más seguridad. Entonces, la primera dificultad de la optimización multiobjetivo es definir la noción de óptimo. En optimización global es intuitiva, ¿cuál es la solución posible por el espacio de búsqueda, tal vez sujeto a restricciones? El multiobjetivo no es tan obvio y de hecho no hay una sola definición, pero sí hay una que es la que usa casi en todo el mundo y que es muy adictivo. La propuso el señor de Linehan, el economista Francis Isidro Edgeworth, que era profesor en Oxford, en 1851 en un libro que extraño, no está mal escrito, así se llama Micromathematical Cycles. Y esa noción de óptimo que él propone tiene que ver con encontrar el mejor compromiso posible entre 2 objetivos en conflicto. Así. Sin embargo, es el economista italiano Vilfredo Pareto quien en 1896, 15 años después, sin saber del trabajo de vuelve a derivar la misma noción, pero la generaliza. En esa época, el lenguaje de la ciencia de Marie Dietz era en francés, por eso publica su libro francés, Cours d'Economie, y allí utiliza esta definición que es la cuña, que genera un nombre muy raro, la límite, y con los años se conocería como la optimalidad Edgeworth-Pareto, por alguna razón, mucho en la historia quitaron el nombre de Edgeworth y nada más quedó Pareto, y es la noción que usamos hoy en día en optimización objetivo prácticamente todo el mundo, excepto los rusos, porque hay que los tónicos, claro, ellos tienen una cosa que le llaman la regla de Kreigner,
que no son las matrices, es una definición de optimalidad que es sospechosamente similar de Pareto, pero obviamente surgió en Rusia. Ay, sigue. La definición es muy sencilla. Si yo supongo que estoy minimizando todos los objetivos, y lo puedo suponer porque si tengo unos que se maximizan y otros que se minimizan, siempre los puedo transformar todos a minimización o maximización. Entonces decimos que un vector de variables de decisión que es factible, es lo que significa la ética lineal, o sea, que cumple las restricciones, es un óptimo de Pareto si no existe otro factible, pues se cumplan esas dos condiciones, que sea menor o igual en todos los objetivos y estrictamente menor en menos uno. Hay variantes de esta definición. Si yo quito ahí a segunda condición, el robot, como más me quiero correr mejor y más, eso se llama optimización débil de Pareto. Si al revés indico la primera y solo dejo la segunda, estrictamente menor, eso es la optimalidad fuerte de Pareto. La de mis soluciones, que es la optimalidad de Pareto, y la fuerte de las soluciones. Esta definición lo que implica es que dentro de todas las soluciones que yo tenga y problema mucho objetivo con objetivos en conflicto, me voy a quedar con aquellas en las que yo ya no pueda mejorar el valor del objetivo sin empeorar al menos otro. Dado el conflicto entre los objetivos, esto me va a generar un conjunto de soluciones. A ese conjunto en el espacio de las variables le llamamos el conjunto de útiles de pares. Los vectores contenidos en el conjunto son no dominados, pero la gente de esta área usa el término soluciones no, las que matemáticamente es incorrecto, pero es aceptado incluso por la gente de investigación. Y la imagen de ese conjunto de Pareto, es decir, los valores de las funciones objetivo que corresponden al conjunto, se denomina como frente de Pareto. El frente de Pareto es algo con lo que la gente de computación, particularmente de mi área, tiene una obsesión o una fijación en las geometrías, porque se han diseñado muchos problemas artificiales con geometría concreta para justificar el desarrollo de algo. Claro, en realidad no tienen ninguna relación con la digital. Obviamente no fueron las meteorísticas, los algoritmos evolutivos la primera opción para resolver problemas con este objetivo. Esta disciplina surge más o menos en 1970, mucho tiempo después de Pareto. Toda disciplina escribe un teído de investigación de operaciones. Hay un nivel, se llama CNCDN, Cartilla de Decisión Making, y en investigación de operaciones obviamente distinguen entre los diferentes tipos de problemas multiobjetivo. Hay lineales, hay combinatorios, hay no lineales. Simplemente los muy lineales, que son problemas que en su caso general no se pueden resolver de manera determinista, es decir, yo no puedo diseñar un algoritmo que me garantice que siempre va a encontrar verdaderos óptimos de Pareto. En ese dominio simplemente existen alrededor de unas 30 familias de algoritmos, la mayoría de ellos basados en gradientes, de gradientes. Hay un uso de segundo orden basados en la estructura derivada. Hay una versión del método de Newton para un método objetivo. Pero estos métodos tienen varios limitantes. Son muy rápidos, esa es su mayor ventaja. Pero primero requieren mucha información del algoritmo. Porque la primera, porque se hace eso, la solidaridad. La mayoría de ellos son muy susceptibles a la geometría de enfrente. O sea, se aprende de Pareto para explicar, pues no funcionan adecuadamente. Y todos ellos crean un solo elemento del conjunto de últimos de Pareto por cada ejecución del algoritmo. Entonces, si yo quiero generar 20, 30, tengo que ejecutar muchas veces el algoritmo. Y no hay garantía que cambiando el punto inicial, la solución final sea diferente de desarrollar. Puede ocurrir que vuelva a generar. Esas son las limitantes que motivaban el uso de los algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son un tipo de técnica de búsqueda estocástica que está inspirada en el principio de la supervivencia de Massac de Charles Darwin. Los tres principales algoritmos evolutivos que conocemos hoy en día se originaron los tres en la misma época, en los años 60 del siglo pasado, con motivaciones distintas y sin saber uno del otro. De los que los generaron son los algoritmos genéticos, propuestos por John Pollan en el 62, las estrategias de Estados Unidos y Rusia, las estrategias evolutivas propuestas por Ivo Rechberg y también que era de 63-64, y
la programación evolutiva propuesta por Lawrence Fover en Estados Unidos, pero en San Diego, por allá en 1960. En general, los algoritmos evolutivos operan sobre un conjunto de soluciones, a diferencia de otras técnicas de búsqueda mística como el recocido simulado, que operan con una sola solución, no son poblacionales. Por la búsqueda tabú, los evolutivos sí son poblacionales y generamos un conjunto, por ejemplo, 50, 100,000 soluciones las que quedamos, y en un principio se generan de manera aleatoria. Cada exvolución que le llamamos a los individuos contiene todas las variables de teoría. A partir de ese conjunto que inicialmente es aleatorio, codificamos, es decir, sacamos los valores de las variables de cada ticket y calculamos algo que le llamamos la función de objetivo. La función de objetivo no es más que la función objetivo que yo quiero utilizar, pero es una versión normalizada. Se tiene que hacer la normalización porque pudiera pasar por cero la función, puede subir cosas hasta que unos valores de la función objetivo sean negativos o positivos, y como vamos a calcular probabilidades con láptico, tenemos que hacer las notas. Desde ya tenemos las actitudes de todos los individuos. Vamos a usar un mecanismo que simula la fórmula que hace la selección. Estas selecciones suelen ser proporcionales porque los individuos más altos tienen una probabilidad más alta de ser seleccionados de acuerdo a su división de aptitud. Sin embargo, esas probabilidades puede que un individuo muy poco apto tenga muchas de las opciones. Hay técnicas de selección, por ejemplo, las estrategias evolutivas, su selección es determinista. Ahí los de los aptos en probabilidades homicidas. Pero en los genéticos, en la programación evolutiva, son probabilistas. Ya que tenemos seleccionados el conjunto de individuos, estos son los padres, se seleccionan por parejas. Estas parejas de padres se les va a aplicar un operador que le llamamos recombinación o cruza. Es un operador sexual que toma a dos padres que generan dos. Estos hijos son los que van a componer la siguiente población. Va a estar toda llena de hijos y a cada uno de los hijos le voy a aplicar otro operador que llamamos mutación. La mutación lo que hace son cambios pequeños en la estructura del individuo que son aleatorios. Eligen una posición al azar y le cambia el valor que hay. Estamos en los binarios, por ejemplo, el 1 le cambia a 0, el 0 cae. Si estamos en los reales, me va a sumar o restar valor. Ya que hacemos todo eso, tenemos la nueva población de los hijos mutados y a esa otra vez le decodificamos, sacamos los valores de las variables, calculamos antitudes y volvemos a seleccionar. Como esto es una simulación, en la simulación puede pasar todo tipo de cosas que muy importa. Afecta. Por ejemplo, puede decir qué pasa si en la selección el mismo individuo es seleccionado 2 veces consecutivas. Es decir, se recombina consigo mismo. Aquí no pasa nada, no van también a unos que se recombinan consigo mismos, pero aquí uno sin y no pasa absolutamente nada, no hay limito. Estadísticamente, en la medida que la población sea al menos de 50 individuos, no va a afectar. O sea, hay situaciones más que sí, pero en general no afecta más. Sí. Por su naturaleza poblacional, los algoritmos evolutivos son particularmente adecuados para multiobjetivo, porque al poder manipular un conjunto de soluciones en cada iteración, eso les permite generar varios elementos del conjunto de óptimos de Pareto en una sola ejecución del algoritmo, cosa que no pueden hacer las técnicas de programación matemática. Ahora, tampoco crean que esto es completamente trivial hacerlo. Eso es complicado, tiene que usarse un mecanismo adicional que le llamamos estimador de densidad, porque ustedes saben que los números aleatorios en las computadoras son realmente pseudo-aleatorios. Si yo doy siempre las mismas semillas, las pueden ser sincronistas. Pero digital no puede ser verdaderamente aleatorios. Entonces, por el ruido estocástico, si yo ejecuto este algoritmo estocástico durante ese tipo, en algún momento todos los individuos se van a hacer idénticos. Y cuando eso ocurra, la cruza ya no tiene efecto, porque ya si cruzo para decir idéntico a cosivos, van a ser idénticos a ellos. Ya no hay diversidad, ya no hay nuevo material para hacer la búsqueda y ya se quedó atorado el algoritmo. No necesariamente vamos al óptimo, tal vez a un ya no se puede hacer. Entonces tenemos que bloquear ese mecanismo, evitar que esa convergencia para que podamos tener varias soluciones distintas. No voy a darnos de cómo se hace,
pero realmente no es muy difícil. Por ejemplo, se puede usar cluster, pues, que son conocidos en computación. La otra ventaja de los algoritmos evolutivos es que son un método de optimización de caja negra, en los cuales no requiero yo información demasiado detallada, no requiero la derivada de las funciones objetivas de las extensiones, y son menos susceptibles a la geometría del frente. Son que decir que no los afectes, que les afectan menos que otro pico. Sí. A lo largo de la historia de esta disciplina, que conocen de optimización evolutiva objetivo y que es muy joven, algunos, digamos, 3 generaciones de algoritmos. Primero los viejos días, cuando en realidad empiezan a hacerse las primeras propuestas de los algoritmos que aparecen ahí, que son pues los primeros que existieron. El primero es el tercer bullet, Vega, respecto de evaluación universal, que se propuso en 1985 en la tesis doctoral, que en ese momento pasó sin pena ni gloria, nadie dio atención. Y durante muchos años no se hizo investigación en el objetivo. Empezaron algunas técnicas por allá a principios de los 90 y eran enfoques muy simples que ya se habían usado en investigación de operaciones. Por ejemplo, las funciones agregativas lineales, que es como el más intuitivo. Estoy resolviendo un programa vectorial, pero mi algoritmo evolutivo requiere un escalar porque la función de actitud es escalar. Entonces, ¿por qué no sumo todos los objetivos, los normalizo, les topo pesos y convierto el programa vectorial y lo voy a instalar? Eso como la forma más intuitiva. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque eso tiene varios problemas. El principal es que estas funciones agregativas lineales no pueden generar posiciones no convexas de y limitantes. Aparte, se pierde diversidad más rápido de este tipo de texto. Pero bueno, en los orígenes estos algoritmos eran muy simples. Hacia mediados de los 90 empiezan a diseñarse los primeros algoritmos que ya incorporan la optimidad de Pareto. Hay 3 principales: el MOGA, o el proyecto general, propuesto por Fonseca y Fleming en el 93, el NSG, que es lo exótico en el lado, por supuesto, Adrián Joder en el 94, es el primero, una revista, y el MPGA y Isparito y Emigrado, propuesto Jeffrey Hong en 1990. Y hacia finales de los 90 surgen ya los algoritmos que están bien diseñados. Digamos, ya es gente no de ingeniería, cuando ocurrió con los primeros que fueron optimidad de Pareto, sino que dice ya las ciencias de la computación, por ejemplo, SPEA, el Fulvio Analista, el Stream Pareto Real, es lo puesto publicar Sisler, que hace el doctorado en el ETH en Zurich, y es el primer algoritmo que incorpora ITREST. Elitismo nosotros le ganamos a la condición de preservar la mejor religión en la población. En un objetivo el elitismo es más complicado porque todas las soluciones que son óptimas de Pareto son igualmente buenas, las mismas que tenemos preferencia por algún tipo de fostomía particular. Por tanto, tendría que retenerlas todas. Eso es lo que Sitzler intenta hacer y se da cuenta que el número de elementos del computador de Pareto crece muy rápido. Y eso diluye lo que le llamamos nosotros la presión de selección. Es decir, se empiezan a seleccionar individuos por efecto del azar y ya no por efecto de mi función de aptitud. Entonces, para evitar ese problema, él establece un límite de cuántas soluciones se van a almacenar, y una vez que llega a ese límite, le aplica un mecanismo que después se conocería como estímulos de necesidad. Por ejemplo, cluster. Yo tengo muchos individuos que están agrupados en una misma zona del espacio de búsqueda. Voy a identificar el centro del clúster, le quedo más el centro del clúster y lo otro. Y eso me va a permitir generar un frente de Pareto bien definidos y que tengan muy cargados los individuos en una parte y en otra parte hay otra. Y así surgen estos algoritmos. Está el NSGA2 que se propone en 2000, aunque la versión de revista sale en 2002, y que a la fecha, a pesar de que es más de 20 años, sigue siendo un fin fixado, como lo vamos a ver en las aplicaciones por ejemplo. Y hay muchos otros que la mayoría ya han sido olvidados. Viene una tercera oleada de algoritmos. Estos algoritmos son más sofisticados y se basan ya en ciertos conceptos muy específicos. Aquí no me voy a hablar mucho de ello porque tengo un par de datos más adelante donde los explico. Y bueno, los algoritmos, sobre todo en objetivo moderno, se basan en 2 mecanismos. No seleccionan con base en aptitud, sino en base en la optimalidad de Pareto o algo equivalente. Vamos a ver qué es equivalente.
Y tienen un segundo componente muy importante, el estimador de densidad, que materia, diversidad y el convergencia unas otras. Tenemos 3 familias de algoritmos. Siguiente como voy a explicar rápidamente cada una de ellas. La primera, los basados en la optimización de Pareto, son estos de los 90. Todos en general utilizan un tipo de estimador de densidad, aunque algunos son muy primitivos y no son escalables, o sea, solo funcionan con 2 objetivos, pero no con más de 2. Un ejemplo son las rejillas adaptativas y otros, como comparación de abstracción, funcionan con cualquier cantidad. La gran limitante de estos algoritmos es que conforme aumento la cantidad de objetivos, como la optimalidad de Pareto es una relación completamente ortogonal, resulta muy difícil distinguir qué soluciones son mejor que otras. Y por tanto, muy rápidamente todos van a ser no dominados, vamos a llamarlos como de Pareto, por lo cual la selección se va a volver aleatoria, porque si todos son igualmente hermanos en selección, ya esto fue la sal y no del becado. Esto es un problema. ¿Cómo se puede evitar eso? Hay 2 formas. Una es creciendo tamaño poblacional, pero esa solución es muy buena porque lo tendrían que crecer exponencialmente conectando los objetivos. Y la segunda es usando un estimador de densidad más poderoso. No mucha gente usa eso. Yo creo eso. Siguiente. La segunda familia es más interesante, los métodos de descomposición. Esta es una técnica que se inventa en programación matemática por allá del Nuevo Español. Es una transformación, transforman el programa multiobjetivo en varios problemas no objetivos y lo resuelven simultáneamente usando algo que se conoce como búsqueda de vecindarios. Para hacer la transformación necesitan algo que es una función agregativa no lineal, le llamamos función de escalarización, que es la clave para que estos algoritmos funcionen y funcionen. Y de hecho, la única debilidad que se conoce de estos algoritmos tiene que ver con las funciones de escalarización. Si el rente de Pareto no se puede ajustar a las frecuencias de cosas y el método falla, no por el método sí, sino por la función de escalarización. Y es muy fácil generar ejemplos artificiales así, simplemente voltean de Pareto usando la velocidad inversa y ahí estos ya se subornan adecuadamente. Estos escalan bien porque si aumenta la cantidad de objetivos, tienen que aumentar el tamaño de población, pero el aumento es lineal. La siguiente. La tercera familia es la que teóricamente es la más interesante. Esta es una idea que propuso Gershon Knowles y después desarrolló Eka Sister. Los algoritmos basados en indicadores parten de una premisa. Que existen indicadores, que son, digamos, las métricas que usamos para validar algo, que ellos son equivalentes a la optimalidad de Pareto. Si esto es posible, si existe un indicador que es equivalente a la optimalidad de Pareto, entonces se empieza seleccionar con la optimalidad de Pareto y lo podría seleccionar con task. Y la pregunta que se planteó es, si esto se hace, ¿qué tipo de soluciones va a generar? El primer problema es que solo conocemos un indicador que tiene la propiedad que se requiere. Ese es mecánicamente monotónico por respecto a Lycos. Se conoce como hipervolumen, el Kerr-Sister. Es un indicador intrigante. El hipervolumen de un conjunto de soluciones es el volumen que marcaría estas soluciones con respecto a un punto de referencia. Esto viene en dimensiones, por ejemplo. ¿Por qué es intrigante? Porque cuando se descubrió, se creía que iba a ser posible diseñar algoritmos para calcular el hipervolumen que tuvieran un costo computacional razonable. No, se primer algoritmo era muy costoso, pero dijeron, seguro se puede bajar el chip. Y es de esos problemas que se le explican a un matemático y se enamora del poder. Y dicen que se puede. Y ahora se cree que no se puede. De hecho, alguien demostró que no se puede, pero además todos dijeron, no se puede disminuir el costo computacional en algoritmos. ¿Por qué es un problema? Porque el costo computacional de calcular hipervolumen, aunque crece polinomialmente, las soluciones crece exponencialmente. Bueno, entonces, para que tengan una idea, mientras que un algoritmo como el MSGA2 se ejecuta en milisegundos, el SMSMOA, que se basa en hipervolumen, se usa en hipervolumen exacto para un problema con 6 objetivos, por ejemplo, podría probar que 3 horas. Por el cálculo. Es muy cosa. Sí. Bueno, entonces brevemente voy a mencionar algunas de aplicaciones en agricultura que encontré. Algunas de esas son de, curiosamente, la mayoría que encontré son de Emiratos y de China.
es la primera de Apancane y Burini. Ellos usan un optimizador multiobjetivo basado en una metaheurística que llamamos Particle Few, Session los cúmulos de partículas, para la planeación de largo plazo de los puntos hidráulicos de una cuenca. Aquí para nosotros en optimización lo interesante es ver qué objetivos eligen. Ellos eligen dos objetivos que son maximizar el área de cultivo, ciertos sectores que eligen, y maximizar la energía producida por una planta hidroeléctrica que está asociada a la... Y en caso de estudio mencionan la cuenca de Igrio Real, que existe en el oeste de Irán. Y lo interesante es que ellos reportan que aunque cuando usamos nuestro objetivo, no esperamos ganarle a los optimizadores monoobjetivo. O sea, supongo que en este problema alguien optimiza solamente de la maximización del área de cultivo y otra persona optimiza solamente la energía producida por separado. Uno cuando hace un objetivo pues está buscando un mejor compromiso, entonces no esperaría ganarle a quien hizo la optimización por separado, pero ellos reportan que sí le ganan a quienes lo habían hecho con usando evolutivos, porque encuentran una solución que incrementa en 8% la energía generada y que es un incremento de 5 veces similar al cultivo con respecto a estudios anteriores. Les funciona muy bien este modelo. Siguiente. En la siguiente de Charma, es creo que es de India, usan el NSGA2, que es muy esta área, por ejemplo, que te anoche, para utilizar la producción de manzanas mediante la composición. Esto que le llama la gente sino con el toque. El IoT es el Internet de las cosas, pero aquí lo que consideran son una serie de servicios. El QoS que está ahí significa el servicio. Entonces ellos consideran un modelo con 5 capas que van desde los sensores que van a medir humedad, temperatura y demás, una de redes que va a conectar estos sensores con servidor de red, la capa de la nube, que es donde van a almacenar los datos, la capa de composición de servicios, que es lo que ellos quieren hacer. La composición significa agrupar los servicios, en este caso en manera secuencial, y la capa de aplicación. Es un problema bastante interesante porque los objetivos en realidad son el costo y el viejo, pero el modelo aquí es mucho más complejo que en otras aplicaciones que de literatura y es reciente del 24. En este otro, de hoy estos contemporáneos usan el NSIA2 y un sistema de diferencia de difuso para ejecutar el diseño último de un sistema agrofotovoltaico, no sé si así se dice en español, pero lo abrevian como APV, y considera 3 objetivos que son maximizar la producción de energía solar, maximizar la producción de cosecha y minimizar el costo de construcción del sistema, que parece en algunas situaciones puede ser bastante costoso. Y ellos usan regresión lineal y regresión polinomial para estimar todos estos parámetros que están queriendo optimizar para tener una idea de qué tan buena está su usuario, que no tienen parámetros para comparar resultados. Donde comparan con otros algoritmos evolutivos, pero no contra resultados humanos con experimentos. Las 5 productos. Y en esta, que esto sí es de China, también usan el NSGA2 para desarrollar una estrategia óptima de irrigación mundo, que esto es bastante interesante porque lo que tiene es, ellos tienen varias regiones identificadas en China para producir trigo durante el invierno. Y están haciendo una predicción, un forecasting, de que va a haber sequía, un periodo de sequía. Y entonces lo que quieren es saber, de ir a las diferentes regiones, cuál va a tener la máxima productividad. Eso es un modelo predictivo, o sea, puede fallar, pues. Y encuentran que una de esas regiones es efectivamente la que planamente le va a ganar a las otras dos en maximizar la producción de trigo, y ellos lo usan la estrategia de producción del gobierno de China. China ha invertido mucho en ciencia. Y bueno, ya para terminar, si quieren saber más sobre el tema, desde hace 25 años mantengo una página que le llamamos el repositorio. Es una base de datos donde están referencias bibliográficas, no los artículos por cuestiones de copyright, pero sí las referencias completas. Si pasan al siguiente, por hoy, regresamos a estas.
Para que tengan idea de lo que contiene, casi 14,000 referencias bibliográficas que incluyen 307 tests de Braille, la y hay una gran cantidad de revistas, de congreso. Tenemos código también disponible que lideran en el dominio endémico e incluso plataformas, plataformas como Platemo, que es una plataforma que desarrollaron hace unos 5 años, en MATLAB, que contiene, creo que ya son más de 200, inicialmente 100 algoritmos disponibles, más programas de prueba, más indicadores de desempeño. Es una plataforma en donde ustedes pueden simplemente usar algún algoritmo o desarrollarlo, ponerlo en la plataforma y automatizan la comparativa contra los demás algoritmos. Te dan un código también en Python, en C, en C++, en Java, y también hay información de compartir y visualizar. Si lo pueden revisar a lo anterior, por si alguien es completo en la página, y eso todo en parte. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Muy interesante su plática. Más que me costó un poquito de trabajo seguirlo. Y no sé si mi pregunta es un poquito fuera del tema. Pero quisiera preguntarle si hay alguna relación con los objetivos, con los algoritmos de objetivo y con el chip cuántico, como si con el chip cuántico Microsoft, No, pero siempre me preguntan esto. Y con el cómputo cuántico podemos resolver problemas más rápidamente. La respuesta es sí, pero al menos yo no lo voy a... el cómputo cuántico en sus orígenes requería semiplaturatura de cierto. Es muy costoso. Y operan en escalas lineales. Este nodo de Microsoft es intrigante para revisar que pueden llegar a un poquito. Si eso es posible, sí no se lo. Pero en el artículo de External Measure dice, bueno, eso va a poner ahí. Los videos o 15 años. Es una genealogía presumible de nueva. Los periodistas de ahí pensaban esas cosas, contaron y descubrieron un nuevo estado de... ¿Cómo tocó en que se ahorita la opción de para problemas muy pero pudimos ver funcionar en todas las áreas porque no es una tecnología que permita una cantidad de más grande de áreas por la naturaleza de la tecnología. Y lo déjame hacer una posición va a haber un evento 3, 4 y 5 de marzo, pueden verlo de manera virtual o ver en YouTube, porque ese es el año de la física cuántica, y ahí se va a hablar de cómputo cuántico, de química cuántica y muchas otras cosas extrañas. El cómputo cuántico es intrigante para la gente de computación, la mayoría de los que trabajan en mis áreas físicos, más que biólogos. Porque es intrigante porque en el cómputo digital ustedes saben que operamos con ceros y unos. Y en un lugar de la memoria, pues siempre hay un 0, ¿no? En las computadoras cuánticas, en el mismo lugar está el 0, Diego. Oscuras. Entonces requieren de tecnología muy particular y los avances recientes tienen que ver con nuevas tecnologías que son dos y que permiten hacer cosas que no se podían hacer previamente. La mayor ocupación actualmente del cómputo cuántico la tienen los banqueros. Porque si, por ejemplo, el RSA, que es el invento de encriptamiento que usa Visa ni Instacart con tarjeta de crédito, lo quisiéramos romper con computadoras actuales, tardaría 500 años, 1000 años a romperse un código. Son números precisos. Si hubiera una computadora cuántica que operara con esa longitud de Dios que se requiere, tardaría unos 20 años. Entonces es una preocupación real. O sea, si el cómputo cuántico escalara, los métodos de actuales no servirían, pero no se habla. Hay un área en criptografía que se llama criptografía postcuántica. En el ciclo, estos teorías de Topinco tienen investigación hasta años. Nosotros teníamos uno que se fue a Abu Dhabi porque le usan su clima escéptico y se trabaja también en tecnología postcuántica. Ellos lo que están haciendo es diseñar algoritmos que aún con una computadora cuántica no se van a... Una pregunta.
Yo quisiera saber si esta optimización multiobjetivo se pudiera aplicar, por ejemplo, a la propagación de enfermedades en plantas. Por ejemplo, minimizando la tasa de infección, pero a la vez también minimizando pozos o, por ejemplo, maximizando la producción agrícola. Porque, pues yo tengo la duda porque veo que hay muchas como variables, hay una multitud muy grande como de variables y ese tipo de problemas, este, que se involucran y que, bueno, pues me imagino que los fitopatólogos tienen sus métodos como para resolver sus modelos matemáticos y todo eso, pero sí veo que, pues, son cosas como que no tienen mucha relación, que ellos le encuentran relación, por ejemplo, factores, porque los factores meteorológicos y en condiciones también de la tierra, del suelo. Entonces, pues, sí es una gran cantidad. No sé si este tipo de problemas que objetivo se pueden aplicar a, pues ya aún así algo como una propagación ya muy grande de combinación más. Es decir, o sea, el requerimiento es que tengamos un modelo, tenemos el modelo matemático, y aquí más bien lo que está pensando como un obstáculo es la dimensionalidad del código, que tenemos muchas variables, tendríamos que saber qué significa el hecho, ¿no? Porque para nosotros, arriba de 100 variables ya le llamamos de gran escala, pero hay algoritmos que funcionan con hasta 5.000 variables. Si fueran más de 5.000 variables, hay otros únicos algoritmos que hacen reducción de dimensionalidad hasta su canil. Pero arriba de eso sí es difícil usar y generar un objetivo, sea monoobjetivo, sea multiobjetivo. O sea, no operamos en el espacio de las redes profundas, que tiene 80 billones para. Eso sí, hay que usar durante. Si la dimensión, digamos, no excede de esos miles, sí se puede. Si excede de eso, tal vez se pueda, pero ya hay que hacer cosas más sofisticadas. Y una última pregunta, ¿no? Si alguien... Tranquilo. A ver, Pues felicitarlo por su presentación, pero también por todo su recorrido científico. Veo que usted apoyó en Japón, me parece, para lo de diseñar una aeronave, ¿no? Hace muchos años, sí. Y que también es que encaña el azúcar en Cuba, ¿no? Para eso usan un algoritmo que Ahí me queda la duda. ¿Cómo es que al vamos a usar un poco de su área de expertise en términos de que usted es computador, pero cómo se logra que sin Japón se logre que el computador apoye y acaben haciendo el avión? ¿Y por qué no logramos nosotros en sectores como el agronómico, en lo que ustedes pueden vernos, si nos genere cambios en la agricultura? no sé si un comentario políticamente correcto deja de descender. Ya no voy a volver a caer en vocación. Es complicado después de explicar eso. La realidad es de que en México, más allá de quién gobierna, que hemos tenido políticas así como sobre la rodilla, no te tan modificar las cosas y resolver los problemas. Y al no haber una agenda transaccional, es muy difícil poder hacer cosas de largo plazo. Lo han intentado algunos más adelante, otros no. Y casi solo funcionamos a través de bomberazos. Nos tocó en Langevio cuando se volvió una prioridad de codificar el genoma de maíz nativos, por si no lo iban a hacer los chinos o no sé quién, y pues iban a patentar todas las variantes genéticas y presentar un proyecto al Congreso y les dieron muchos. Sí. Pero son como cosas muy puntuales, porque no hay una país. Yo viajo con mucha frecuencia de China, unas 4 veces al año en China, y conozco mucha gente allá. Y a mí me ha asombrado de la primera vez que fui a China en 2008 a ahorita, hay un cambio muy impresionante. Porque el gobierno hizo una apuesta muy grande, de muchísimo dinero, a la investigación científica, a cambiar su modelo educativo, a reclutar chinos que estaban en otras partes del mundo. Dime un programa que le llaman los talentos. Cuando yo conocí el programa por primera vez, se habían llevado a un investigador del chino que trabajaba en el PRIST, candidato al Reino muy amplio de los cuales está.
y asentó ICE China porque le ofrecieron $50 millones para crear el centro de investigación de usuarios allá. Y apuestan en bancos. No, la otra vez le contaba a unos chicos con un nervo de tristeza, ¿no? Que la última vez que hicieron una oferta en Chile, que fue en el año pasado, y me mandaron un WeChat, que es el WhatsApp de ellos, después de una visita de la no sé quién, me iban a un escuela. Y uno dice, cuando lo está viendo muy bien, es que mano te di. Entonces ya no, nadie lo es. Y yo, y tú dime esto, pero voy a disfrutar porque pues se la van a cobrar. Y en realidad era una oferta de trabajo, quería que yo fuera a trabajar en su universidad, que está en una ciudad que se llama aquí. Y pues son ofertas que la verdad yo estoy en un punto de mi vida y que difícilmente me viera en México, pero de que son tentadoras en tener. Le ofrecieron 10 millones de más, China es una zona fina con 4 duras, y le dijeron de ahí, gasto sueldo, lo que tú quieras, y los viajes para estudiantes, los jobs, tú las cosas. Y entonces, esas ofertas van bien en Estados Unidos. Entonces, es un jugador importante, Deep Six, sorprender el mundo, porque China está haciendo más investigación de lo que cree. Y les puedo decir que los va a sorprender. No sé que los chinos sin una tarjeta CBDAN al mejor de Nvidia, pues no la han sacado al mercado. Ya que la saquen al mercado, porque las envidias están prohibidas a China. El gobierno norteamericano prohibió la venta en estéreo, pero aquí en China se va avisando. Cuando saquen esta tienda, van a volver a comprar todo el mercado de ley. Entonces, ellos están reconfigurando el mapa porque lo que quieren es ser ellos los líderes. Claramente no va a ser Europa, que no tiene la cantidad de dinero que tiene Estados Unidos, y tampoco la cantidad de China. Pero China decidió apostarle a la investigación y al desarrollo. Y les dio play cambio, y esas dos. China, cuando llevan a un mercado, por ejemplo, aún los vendedores de la calle tienen unos cartones como cueros, y tú le pagan con el delay. En el WeChat, es el WhatsApp chino, leen el QR y le hacen una transferencia o una paga a esa persona y no le están llevando dinero y tarjetas ni nada. Entran a un centro comercial, le toman una foto de la placa y cuando salen le dicen QR, ponen el WeChat y pagan. Nunca hubo boletos. Vayan a perder. Y lo ve todo eso de manera tan casual, una gran cantidad de autos eléctricos. Los BID que se venden aquí en México cuestan el equivalente de unos $10,000, o sea que sobre cuesta una BID Celane China. Es un cambio radical, pues, en cuanto a los avances de que encargó que no haya pobreza, siguen los pobreza. Pero el gobierno está empujando duro por esta parte. Y pues se van a ver agitados unos años. Va a ser, yo les decía en el Colegio Nacional que China es el elefante cuarto, que nadie habla de ello, pero allí está. Y le están peleando Estados Unidos con Europa, mientras el elefante no los observa, no se pelea, esperando a ver quién de los dos queda, ¿no? Para ver quién lo hace de su rival. Pero ellos ya le apostaron. Moca ahorita dice que va a meter $200 millones de euros a la IA, pero lo que nos dicen es que solo 50,000 o poco. Esperan que las empresas pongan suficientes también. Vamos a ver si eso ocurre. Pero en China ya no puso mucho más que ellos para eso. Entonces, esos cambios, sí es un poco triste ver pues que no lo llaman más en otros países que México, pero pues, ¿qué puedo hacer? Respecto, la verdad es que hay una universidad también en Estados Unidos. También me arrepiento algún día. Pues, sí, eso es. Alimentos todavía no me arrepentió por comprar. Pero sí, es una buena pregunta. Alguna vez, hace muchos años, un periodista que me entrevistó sacó una nota de esas media poja, que decía que nosotros le hacíamos la tarea al tiempo. Y que una nota tenía que ver con que me preguntaron de unos algoritmos, una pregunta similar, unos algoritmos que habíamos hecho en 2 años en otras partes del mundo. Y no hizo, ¿por qué no los usan en México? Pues no lo sé, pero hay gente que dice, o sea, no dije, lo estoy diciendo yo, se lo nunca lo dije yo. Hay gente que dicen que con estos avances que publicamos en las revistas, los congresos especializados, le estamos haciendo a la tarea. Porque de repente encuentran por ahí una patente donde están usando este algoritmo que liberamos en el dominio público,
que son muy buena onda, queríamos que nuestros colegas vieran, lo usaran. Y resulta que hay una empresa en Japón, quién sabe en dónde, que usó el algoritmo y le está teniendo beneficios económicos que pudieron haberse generado. Pero ninguna empresa se interesó, porque no es el gobierno, las empresas tampoco se interesan. Y ellos quieren que la tecnología venga de Alemania, venga de Japón, porque nosotros estamos empatarrados con flecha, Entonces es un cambio de paradigma. Y ese es el cambio que yo vi, que pasó de ser un país que pensaba igual a ser un país donde dice, no, eso lo podemos hacer en Chile. Ya no tenemos que esperar a que lo hagan en Alemania, que lo hagan los rusos, que los tienen muy cerca, o que lo hagan en Estados Unidos. Lo podemos hacer nosotros. Y fue una labor muy fuerte en el sistema educativo y en la atención digital. Pues es una tarea difícil en un país como México que tiene tantas limitantes y un nivel de pobreza muy elevado, pero creo que esa es la verdadera salud económica del país. Eso o todo lo más. La mayoría de los sitios Está tomando la pregunta. Con la situación actual, con la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología, estamos estrenando, persino visualiza usted que tal vez por nivel de información que manejemos, cuando era yo, que esto vaya a cambiar un poco la dirección correcta. Pareciera que sí. El único problema es que parezcan muy limitados de fondos. La intención la tiene, este centro de semiconductores que yo creo que es una buena iniciativa, más allá de que ponga. Semiconductores es un mercado difícil, pero nivel la que no es consideró fue una cantidad en México y la inversión era 16,000. Hay mercados donde se puede competir, pero yo creo que el problema que hemos tenido en México es que al no tener políticas científicas, vamos a la deriva. Con las conferencias, pues a alguien se le ocurre algo y ahí siguen otros, ¿no? Y se van a traer esa versión. Y a veces funciona, a veces no funciona. Pero no hay una política de Estado que diga, esto es lo que queremos hacer. Yo hace muchos años trabajé en Inglaterra y fui una vez a una reunión del IPS, así que se con la de allá. Y algo que me asombró es que en el modelo europeo, al menos en Inglaterra en esa época, ellos decían, a ver, Inglaterra es un jugador a nivel mundial en industria naval y en industria aérea. Y ahí vamos a poner riesgo en industrias. Porque en eso somos líderes y no queremos prácticas. Y ya lo que sobre, no lo que quedó ahí, el cambio, eso se lo vamos a dar a todos los demás, para que todos tengan el perfil. Pero el grueso de dinero, que no es mucho, se va a ir a las hazañas en donde nosotros descargamos. Y ese es el modelo europeo. No tienen mucho dinero, pero la apuesta a las áreas en las que ellos son buenos, en las que ya tienen un antecedente de investigación. Es una política, puede no gustarle a todo el mundo, pero es una política. Cada país desarrollado tiene una. No otro, pero nunca vos, otros países de Sudamérica, unos Brasil tiene política destructiva. Brasil fabrica aviones. Nosotros no fabricamos aviones. Esto es de mucho tiempo, pues no es de ahorita, es de siempre. Y vemos pasar presidentes, directores de CONACYT, de esta nueva secretaría, con las mejores intenciones. Pero por alguna razón nunca cuaja. Pero creo que nunca cuaja, una, porque lo hacen desconectados de la comunidad científica. Es una política de políticos y dice que saben de ciencia. Y en otras ocasiones hay otros factores que impiden que la idea se haga. Es un problema muy complejo, pues muy difícil. En México tenemos un consejo consultorio de ciencias que existe, que nunca nos salir desde Bortach. Dicen, ¿cuál fue el último presidente que consultó a su consejo? Ernesto Zedillo. Él fue el último presidente que mandó a llamar al Cobriñolo Consejo Consultivo para hacerle una consulta que tenía que ver con una decisión de política científica. Ahí está y no se usa y no le cuesta hablar sobre un gobierno. Lo crean los ganadores del Premio Nacional de Ciencia. De Estados Unidos tiene asesores para la presidencia. El que está picando no creo que los vaya a usar, pero otros presidentes los han pasado. Y esto es lo que nos falla. Donde hay cosas que deberían ser los científicos aconsejaran, pues que vamos a hacer el trabajo que vayamos a resolver el problema, pero no podemos aconsejar. Este es lo que podrías, como voy a conectar este
problema del agua. ¿Por qué no reúnen a los expertos top en el país en agua? Y que vamos a hacer un plan hídrico para el país que permita que mantengamos el recurso hidráulico durante más tiempo del que va a durar si no hacemos nada. Pero no, o sea, son así, te sacan un librito de tema y ya luego nos olvidamos de que, bueno. Y es lo que ha fallado. No hay una política importante en la que podamos llevar. Ahorita tienen muy buenas intenciones. El doctor Sheinbaum hasta dice que el que le va a apostar a la de tecnología, esperemos que el presidente lo haga. Porque esa creo que es una forma bastante segura, pues un modelo probado en estas partes de... no se puede hacer pues que no han pedo de los chinos, pero hay el dinero. Se mete dinero, y ahorita estamos en una situación en la que estamos perdidos. No sé cómo está aquí en colegio posgrados o las otras instituciones que están aquí representadas, pero por ejemplo, donde está muchos egresados, sobre todo ellas por criptografía, están ahorita en Estados Unidos, en Singapur, en la UNDAD, porque allá se lo valora, pero ya siempre está creo un tabrados. Y tenemos ahora el problema de empresas como Oracle, que no tienen suficiente gente para llenar sus casas. Y estamos hablando de empleo tanto para 65 días, o sea, camadores, pero no pasan los exámenes. Y ahora van a tener que traer gente de Argentina, gente de Colombia para algunos de esos clases, porque no hay suficientes mexicanos calificados. Eso algo nos dice el Yo visité el año pasado Oracle y el CEO me contó una historia que no la podían creer, que eran chicos egresados, no sé de qué licenciatura de una universidad privada, y que no sabían programar porque todas las tareas las hacen. O sea, entonces no saben nada de todos. Y en el primer examen de Oracle es un cuando se les da compensadores que trae su programa es Mr. V, Mr. Chat. Verbos, pero es terrible ser una privada. Debe ser pública. Pero y no hay pues nada que pida que esas cosas cambien. Porque no hay plan de aquí te queremos llegar a este nivel y matemáticos, lo que sea, pues en biología, y queremos que nuestros estudiantes en la cabeza, que este es un mundo global. Yo creo que el León se trata de doctorado. Ustedes no van a competir nada más con muchos egresados de posgrados de ti. Van a competir nivelmente. Porque así es la comunidad de hoy. ¿Qué es? Ya no voy a recibir. Y si no puede competir, pues recibirles a lo que van a ganar. Porque no son competitivos para poder jugar ahí. Esa es la quieren hacer cada uno de esos tragos. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Así es. Y nos da 20. Y nuestro bono demográfico ya se ingresó una colimba del Colegio Nacional hace un par de semanas, me mostró unas cifras de cuándo va a empezar a decrecer nuestra población. En este momento, solo en el estado natal, Chiapas, es el único cuando la población es casi de todo el país. Y en el resto del país, en todos los estados, la población está decreciendo.